todos. Bueno, en este pequeño video vamos a ver una breve reseña de cómo calculamos la elasticidad de precio-demanda. Para esto, ¿cierto? Tenemos una serie de actividades en las cuales se dividen en tres partes. La primera parte, ¿cierto? Se entrega una tabla que incluye una lista de bienes y su respectiva elasticidad de precio. El alumno debe realizar el cálculo que se pide. Segunda parte, se entregan datos de porcentaje de variaciones de cantidad demandada y de precio. Deben realizar los cálculos solicitados. Tercera parte, se entregan los datos referentes a cantidades de unidades de bienes demandadas y precios medidos en moneda nacional. Con esto tendremos que realizar los siguientes ejercicios. Parte 1. Calcular la cantidad demandada de todos los bienes. Asuma que la variación que sufren todos los precios de todos los bienes corresponde a un 8%. Bueno, aquí tenemos una tabla la cual nos entrega una lista de precios, ¿cierto? Y la demanda de, obviamente, una serie de insumos, podríamos llamarlo insumos, como cereales, carnes, pescado, leche y huevos, frutas y verduras, aceites y grasas, vestidos y calzados, vivienda, muebles y enseres, servicios médicos, combustible, transporte y comunicación, esparcimiento, enseñanza y cultura. ¿Ya? También tenemos, ¿cierto? Elasticidad de precio, ¿cierto? Por ejemplo, el cereal está con un 0.4, carne 0.8, pescado 0.6, leche y huevos 0.6, fruta y verdura 0.5, aceite y grasas 0.2, vestido y calzado 0.7, vivienda 0.9, mueble y enseres 0.9, servicios médicos 1.1, combustible 0.2, transporte y comunicación 1, esparcimiento, enseñanza y cultura 0.7. Bueno, como del enunciado, ¿cierto? Se denuncia que todos estos insumos, por decirlo así, ¿cierto?, tienen una variación de precio que corresponde a un 8%, que es el que tenemos acá. Para sacar el cálculo de esto, ¿cierto?, tenemos que la variación del porcentaje de la cantidad de demanda es igual a la variación del porcentaje de precio por elasticidad de precio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que multiplicar 8% en este caso por el 0.4, que sería la elasticidad de precio, dándonos como resultado, ¿cierto?, 3.2% en los cereales. 8 por 0.8 nos da un cálculo, ¿cierto?, de 6.4 en las carnes. 8% en este caso por 0.6 nos da un cálculo de 4.8% en el pescado. 8 por 0.6 también nos da 4.8%, ¿cierto?, en leches y huevos. 8 por 0.5, ¿cierto?, nos da un cálculo de 4.0 en frutas y verduras. 8 por 0.2 nos da un cálculo de 1.6% en aceite y grasas. 8 por 0.7, ¿cierto?, nos da un cálculo de 5.6% en vestido y calzados. 8 por 0.9 nos da un cálculo de 7.2% en vivienda. Lo mismo en muebles y enseres, 7.2%. Servicios médicos, 8 por 1.1 nos da un cálculo de 8.8% en servicios médicos.
8 por 0.2, ¿cierto? Nos da un cálculo de 1.6% en combustible. 8 por 1 nos da 8.0, que es transporte y comunicación. Y terminando acá es 8 por 0.7, nos da un cálculo de 5.6% en esparcimiento, enseñanza y cultura. Con esto resolvemos en este caso la primera parte que se nos ha solicitado. En la segunda parte tenemos que hacer lo siguiente. Se debe encontrar el valor de la elasticidad según las variaciones de porcentaje de la cantidad de demanda y las variaciones de porcentaje de precio del bien para cada caso. Ya, acá en esto tenemos que ver caso a caso. Tenemos el caso A, en este caso que es la variación de porcentaje, cantidad de demanda es igual a 2.4%. La variación de porcentaje de precio es igual al 6%. Acá nosotros tenemos que dividir, ¿cierto?, el porcentaje de demanda, que es 2.4, dividido, ¿cierto?, por la variación del porcentaje del precio. Con esto nos da un resultado de 0.4%, que es una demanda inelástica. Caso B, variación de porcentaje de cantidad de demanda, que es igual a 3.5%. La variación del precio es igual al 5%, por lo cual tenemos que hacer exactamente lo mismo, dividir 3.5, que es la cantidad demandada, dividido por la variación del precio, que es el 5%. Con esto nos da un 0.7%, que es una demanda inelástica de igual manera. El caso C es la variación del porcentaje cantidad de demanda, que es igual al 4.5%, variación del porcentaje de precio, que es igual al 3%. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, dividir, ¿cierto?, la cantidad de demanda, que es 4.5%, por dividido en este caso por el precio, en este caso de 3%, que nos da 1.5% y sería una demanda elástica. Con esto resolvemos la segunda parte de este módulo. La tercera parte, ¿cierto?, tenemos que ver lo siguiente. Se debe encontrar el valor de la elasticidad según método del arco. El precio del kilo de nueces inicialmente era de 1.500 pesos, precio inicial. Sin embargo, aumenta a 2.000 pesos, precio final. La demanda inicial era de 500 toneladas, cantidad inicial, y disminuye a 300 toneladas, cantidad final. Ya nosotros acá tenemos que tener una serie de pasos antes de llegar al resultado final, ya, lo cual voy a tratar de explicar de la mejor manera posible. Ya, según esta tabla, ¿cierto?, ¿cómo sacamos el método del arco? Ya, el método del arco, ¿cierto?, tenemos que calcular, ¿cierto?, la cantidad inicial, o sea, ¿cuál es la cantidad inicial? En toneladas, ¿cierto?, que son 500 toneladas, esta es la cantidad inicial, ¿cierto?, restarla, ¿cierto?, por la cantidad final, que serían 300, tenemos que multiplicar, ¿cierto?, para cierre paréntesis en lo anterior, multiplicar, abrir paréntesis, ¿cierto?, y en este caso sumar, ¿cierto?, el precio inicial, que serían 1.500, más los 2.000, ¿cierto?, que sería el precio final. De igual manera, tenemos que aplicar exactamente lo mismo abajo, ¿cierto?, que tenemos que colocar el precio final, que serían los 2.000 pesos, ¿cierto?,
restarlo por el precio inicial, cierra paréntesis y se multiplica, abre paréntesis, y en este caso tenemos que sumar nuevamente los 500 que son las toneladas iniciales, sumar las toneladas finales, que son las 300. ¿Ya? Haciendo todo esto tenemos que llegar al siguiente resultado. 500 menos 300 da 200, ¿cierto? 1500 más 2000 son 3500. Ya tenemos el primer resultado. Por ende, en este caso lo vamos a calcular. 200 por 3500 son 700.000. Vamos al resultado que está abajo. 2000 menos 1500 son 500, ¿cierto? Más 500 más 300 nos da 800. ¿Ok? Si nosotros multiplicamos, aquí hay un error de signo, así que lo voy a corregir. 500 por 800 nos da 400.000. Ya para llegar al resultado final tenemos que hacer una simple división, que serían los 700.000 dividido por los 400.000, nos dándonos un resultado de 1.75 en el resultado final. En el segundo ejercicio, ¿cierto? Para calcular la cantidad elástica, utilizando el método del arco, ¿cierto? El precio del kilo de limones inicialmente era de 500 pesos, precio inicial. Sin embargo, aumenta a 600 pesos, precio final. La demanda inicial era de 600 toneladas, cantidad inicial, y disminuye a 500 toneladas, cantidad final. ¿Ya? Tenemos que aplicar el mismo concepto anterior, ¿ya? El método del arco, el cual de alguna manera, ¿cierto? Tenemos que ir ordenando desde el principio, ya partiendo por acá arriba, ¿cierto? Que serían las cantidades de toneladas cantidad de toneladas inicial serían 600, ¿cierto? Menos 500 toneladas, que es la cantidad final. Cierre paréntesis, multiplicándolo, ¿cierto? Siempre abre paréntesis por la cantidad del precio inicial, que serían 500, sumando los 600 del precio final. Ya teníamos resuelto la primera parte, el cual tenemos que ir a la segunda parte, la cual obviamente también tenemos que ordenar. Ya tenemos las 600 toneladas de la cantidad inicial, que están acá. Tenemos que restarla por la cantidad final, que son 500 toneladas. Cierre paréntesis, multiplicando siempre, recuerden eso, siempre tenemos que multiplicar. 600 pesos, en este caso el precio final, sumando el precio inicial, que serían 500. ¿Ya? Teniendo este resultado, ya podemos comenzar a aplicar tanto la resta como la suma en este caso. ¿Ya? Si nosotros restamos 600 menos 500 nos da 100, ¿cierto? Y en este caso 500 más 600, ¿cuántos son? 1100. ¿Ya? Si aplicamos la multiplicación, 100 por 1100 son 110.000. ¿Ok? Lo mismo acá abajo. 600 menos 500, 100. 600 más 500 son 1100, lo cual da exactamente el mismo resultado. Y para obtener el resultado final, ¿cierto? Se divide $110.000 dividido por 110.000 nos da
1. ¿Ya? Con esto, ¿cierto? Hemos visto una breve reseña, ¿cierto? De cómo se pueden sacar el cálculo de la elasticidad utilizando el método del arco.